Amén. La semana pasada quedamos con el premilenialismo dispensacional y nos quedaba pendiente la historia del dispensacionalismo. ¿Dónde nace? ¿Cómo nace? Es el punto 2 de la historia del premilenialismo dispensacional. Estamos dentro de... Que por decir es como la doctrina escatológica top hoy. Es la mayoritaria, Sí. pero es interesante conocer un poquito en profundidad también el origen de estas corrientes dentro de la misma escuela dispensacional. Mejor dicho, dentro de la misma postura premilenialista. Está la dispensacional y la histórica, o la clásica. La histórica viene de la época de los apóstoles. Claro, por eso se le dice histórica. Pero bueno, ya vamos a llegar al premilenialismo histórico. Vamos al punto 2. ¿Tienen la hojita? Sí. En el punto 2 tenemos la historia del dispensacionalismo, o por lo menos una síntesis, un resumen. Historia. El origen de la escatología dispensacionalista se remonta a una revelación que una joven escocesa de 15 años, Margaret MacDonald, tuvo el mes de abril de 1830 en Port Glasgow, Escocia. Según esta revelación, la segunda venida de Cristo se manifestaría en 2 etapas. La primera para recoger a un número selecto de creyentes que sería arrebatado al cielo antes de la aparición del anticristo y antes de la tribulación. Y la segunda, regresando con los santos para reinar en el milenio. John Nelson Darby, 1800-1882, fue quien desarrolló y difundió esta postura. Por otra parte, Darby fue fundador del movimiento conocido como los Hermanos de Plymouth, origen de los Hermanos Libres. Como habíamos visto, los reformadores originalmente no adoptaron la posición premilenialista, pero sí fueron regresando al método literal de interpretación bíblica, que es la base sobre la que descansa el premilenialismo. Con el tiempo, muchos teólogos de la post-reforma volvieron a colocar al premilenialismo en un lugar de prominencia. Darby ya se encontraba en ese grupo antes de conocer la experiencia de Margaret MacDonald. Darby desarrolló una reinterpretación de la Biblia basándose en las dispensaciones, tratos o convenios de Dios con la humanidad. Y el instrumento que sirvió para popularizar esta teoría fue la Biblia anotada por Scofield. Este era un pastor congregacionalista de Dallas, Texas. Su obra fue tomada como referencia por la gran mayoría de los cristianos en el siglo XX, y en ella se plasmaron las ideas dispensacionalistas de Darby. Esta Biblia se hizo tan popular que lo normal era casi que todo el mundo la tuviera, y como consecuencia, el dispensacionalismo se convirtió en una creencia normalmente aceptada por los evangélicos del siglo XX. El dispensacionalismo es un sistema de interpretación que establece que Dios ha trabajado con el hombre de manera diferente en varios periodos o dispensaciones totalmente diferentes entre sí. Cada dispensación, se habla de 7, es un periodo de prueba de Dios para el hombre, dándole una revelación en particular, pero al final el hombre falla, dando a Dios por terminada esa dispensación y comenzando con una nueva. El hombre está obligado a obedecer solo lo que dice esa revelación, quedando completamente abolida las revelaciones anteriores. La Iglesia, de acuerdo a la doctrina dispensacional, no había sido prevista en el Antiguo Testamento y constituye un paréntesis en el plan de Dios para Israel. En el futuro, la distinción entre judío y gentil será restablecida y ha de continuar por toda la eternidad. El paréntesis o la era de la Iglesia ha de terminar con el rapto, cuando Cristo venga de forma invisible a tomar a todos los creyentes, exceptuando los santos del Antiguo Testamento.
para el cielo para celebrar la fiesta de bodas del Cordero con Cristo por un periodo de 7 años. Quizás la doctrina central del dispensacionalismo es la distinción entre Israel y la Iglesia. El dispensacionalismo ve a Israel como el pueblo terrenal con promesas terrenales y a la Iglesia como el pueblo celestial con promesas celestiales. La membresía a Israel es por nacimiento natural. Uno entra en la Iglesia por nacimiento espiritual. Los dispensacionalistas ven a Israel y la Iglesia como teniendo distintos destinos eternos. Israel recibirá un reino terrenal y la Iglesia un reino celestial. Darby, el padre del dispensacionalismo, estableció la distinción en los más claros términos. La nación judía nunca entrará a la Iglesia. Wright considera esta como la más importante distinción dispensacional y aprueba la declaración que la promesa básica del dispensacionalismo es 2 propósitos de Dios expresados en la formación de 2 pueblos, los cuales mantienen su distinción por la eternidad. La teología dispensacional ve la secuencia de las dispensaciones como oportunidades para que el hombre caído pueda alcanzar a Dios. Aunque en las pasadas dispensaciones ninguno pasó esta prueba, la oportunidad estuvo ahí. Haz esto y vivirás. Durante esta corriente, dispensación de gracia, el estándar ha sido bajado. Todo lo que se requiere es fe. Si un hombre puede disponerse a sí mismo de esta chance y ejerce su propia habilidad moral para creer, él será merecedor de la gracia de Dios en Cristo. Repito, esto es una semblanza histórica para ubicarnos Sí. en el hecho de cómo nació esta postura. Seguramente pues, hay libros y libros escritos sobre esto, ¿no? O sea, cuando uno entra a profundizar estos puntos, hay un montón de argumentos y pasajes bíblicos y posturas para justificar que esa es la postura correcta. De hecho, como contábamos, nosotros nacimos en una iglesia que usaba la Biblia de Scofield y era premilenialista dispensacional. O sea, fue algo muy fuerte y todavía sigue siendo fuerte. ¿Cuál es el peligro del dispensacionalismo? Perdón, entre paréntesis, pero tenían una enseñanza doctrinal fuerte haciendo énfasis en el hecho de las dispensaciones de la iglesia donde venían ustedes, o no se tomaba como algo, digamos, de base. Se enseñaba la postura dispensacional, pero se reducía, o sea, no con tanto detalle. Bien. O sea, no es que la iglesia era una especialista en dispensacionalismo. Lo que sí se ponía énfasis era justamente en la dispensación de la gracia, como que estamos en la dispensación de la gracia. Que de hecho estamos en la dispensación de la gracia. Visto de esa forma, sí. O sea, no hay que cuestionar. Sí, la palabra dispensación nos afecta mucho. Bueno, por eso. El tema pasa, bueno, vamos al punto 3. ¿Carolina está también? Cari. Acá Carolina. No. Buenas noches. Hola. Bueno, punto 3. El peligro del dispensacionalismo. Si en verdad el hombre es probado con respecto a la obediencia a la voluntad de Dios en cada una de estas dispensaciones, ¿cuál es la recompensa o castigo? Si la recompensa es la salvación, como es obviamente enseñado por Scofield con respecto a la dispensación de la ley, la salvación no es por gracia, sino por obras. El dispensacionalista malentiende el concepto de ley y evangelio. Ofrece salvación a aquellos quienes cumplen la condición de la dispensación en la cual ellos son probados. De esa manera, aún dentro de la dispensación de la gracia, la fe viene a ser una obra la cual nos hace merecedores de Cristo. Si uno puede tan siquiera reunir de lo profundo de su corazón la fe suficiente, uno ha llenado la condición de esta dispensación y será recompensado con la salvación. ¿Se entiende este punto? Es fundamental, por eso la importancia del discipulado, de entender lo que es la gracia y lo que es la salvación por la fe.
desde este punto de vista dispensacional, yo tengo que conseguir la fe necesaria para creer, y eso cumple con la condición para que yo sea salvo. Y decimos que la salvación es por fe o no. Sí. La salvación es por fe. Pero ¿es una fe que yo produzco o es una fe que yo recibo? Una fe que recibo. ¿Se dan cuenta lo sutil de la confusión? Ahora, no se puede negar que esa fe que yo recibo, no en la salvación dada por Dios, pero sí en la evolución de la santificación y el proceso que uno vive en la gracia, colabora también la voluntad del hombre. Pero el inicio de la obra de salvación es unilateral. Claro. Entonces, Ahora, no. hay que aclarar eso para no caer en la falsa expectativa que se le puede crear a la gente, diciéndole que tiene que tener fe, que tiene que reunir esa fe o esa convicción para aceptar el sacrificio de Cristo como suficiente para el perdón de nuestros pecados y así poder ser salvo. O sea, ¿qué entendemos por lo que Pablo enseña en Efesios, en Romanos? O sea, los clásicos pasajes de que la salvación es por gracia de Dios. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, la fe no es algo que yo produzco, sino es algo que yo recibo como un regalo de Dios. ¿No? Esa fe es un regalo, no de vosotros. Romanos 5.1. Cuando escuchen el Evangelio. Tenemos que saber explicar esto. Esto está bueno porque nos tiene que La fe viene por la ayudar a replantear la manera en que nosotros predicamos el Evangelio. Hacer la oración de fe, que si repetís la oración de fe vas a ser salvo y vas a ser un... ¿Es esa la...? No. Sí, podemos guiar a una oración, pero ¿qué es lo importante? Es justamente aceptar por fe la obra de Cristo en la cruz, a mi favor. Cuando justamente hablábamos algo en la clase anterior, con el grupo anterior, la cruz. No me propuse, decía Pablo, saber otra cosa que a Cristo y a este. ¿Sabemos explicar el propósito de la cruz? ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué tuvo que derramar sangre? No es fácil, porque cuando nosotros conocemos la historia o aprendemos lo que la Biblia enseña acerca de la obra de Cristo en la cruz y por qué tuvo que morir de esa manera, derramar sangre, por qué creer o cómo aceptar que ese sacrificio, ese derramamiento de sangre fue suficiente para perdonar mi pecado y limpiarme y hacerme ahora un hijo de Dios. Y aún hasta explicar por qué solo por fe no tenés que añadir más nada. Porque Claro. dice, pero ¿qué? Recién era esto y ahora soy esto. Por eso la palabra suficiencia es importante, la suficiencia. No necesito agregar más nada, ya Cristo hizo todo. ¿Cómo? ¿No tengo que hacer más nada? ¿No tengo que poner plata? ¿No tengo que hacer una promesa? ¿No tengo que hacer un sacrificio? ¿No tengo que agregar algo? ¿No tengo que poner a nombre de la iglesia un auto, una casa? Muchos se aprovechan de eso justamente porque se especula con la duda de la gente y con el temor de la gente, con el miedo. Pero si yo tengo que, aparte de creer en la cruz, agregar algo más para tener mi conciencia tranquila, no tengo fe. Sí, y aún a veces que pasa que a veces la persona que cree le cuesta aceptar y descansar que no tiene que hacer nada más porque su conciencia le dicta que no puede ser Claro, tan ¿cómo? simple. No hay que agregar, No por hay eso. descanso. Entonces, ¿Cómo explicar eso? Entonces, ¿hace falta fe o no? Sí, O sea, es fundamental. necesitamos, es creer en algo incomprensible a nuestra lógica. Es ahí donde interviene la gracia de Dios que nos da esa convicción espiritual por el Espíritu Santo, no, la convicción de pecado, que me hace reconocer que yo ya no puedo hacer más nada, estoy muerto, necesito que Dios haga algo conmigo y el Espíritu Santo pone esa fe, nos da ese regalo para que por un momento se nos corra el velo y aceptemos la suficiencia de la cruz.
Hace falta fe para eso. Y no la fe de la convicción humana, racional, intelectual, sino es algo sobrenatural. Eso que Dios nos regala, esa gracia que nos da la fe para creer, es iniciativa de Dios, es un regalo de Dios. No es algo que yo fabrico, no es es algo que yo tengo que conseguir, aunque sea un poquito, como dice el dispensacionalismo, aunque sea un poquito que alcance para creer que Cristo vino a morir por mí, porque sigue siendo fruto de mi convencimiento. Y ahí entra en un punto, un novillo que no termina más, ¿eh? Porque si soy predestinado, ¿y para qué predicamos el Evangelio? No, bueno, eso es otra cosa. Pero acá el tema de explicar la salvación por gracia es eso. Soy salvo no por algo que yo conseguí o que yo puse de mi parte, sino que es algo que vino de parte de Dios para que yo crea. Eso es la gracia. Cuando entendemos esto y podemos explicarlo, no tendría que haber, no tendría que haber conflicto, porque a partir de esa convicción de pecado que me lleva a creer en el sacrificio del Señor y el derramamiento de su sangre para pagar mi pecado, a partir de ese momento sí después empiezan las obras, pero como fruto de la gracia, no hacer obras para conseguir la gracia, porque entonces la salvación es por obras y no por gracia. De ahí justamente la importancia de dejar claro esto cuando predicamos el Evangelio. No es que tenemos que hacer cosas para ganarnos, para cumplir con la parte del pacto de esta dispensación. Por eso ese es el peligro de enseñar el dispensacionalismo desde ese punto de vista. Tengo que conseguir la fe suficiente para que Cristo me perdone. Esa fe no viene de mí, viene de Dios. Entonces, si yo no tengo claro esto, corro el riesgo de predicar un evangelio distorsionado o superficial. Entonces siempre voy a estar en duda. No tendré que hacer algo más, no me falta. Es como que hay algo que nos dice, no, tiene que haber algo más. Y la carne. Ahora sí, a ver, voy a decir algo que es una interpretación básica mía del conocimiento que tengo de la palabra, superficial. En el fondo siempre ha sido por gracia. Siempre ha sido por gracia. ¿Que nosotros creemos? ¿Que podemos creer? ¿Decís vos? Sí. Claro. Ahora, siempre ha sido por gracia. Porque aún después de la caída de Dios, el Señor siempre ha vuelto a poner gracia. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos dé una oportunidad? O sea, es amplio el tema, ¿no? Sí. Siempre ha sido por gracia. Todos los Sí, campos han sido por gracia. dice que Noé halló gracia en los ojos de Dios. Si no, también se hubiera... Anda delante de mí, sé perfecto. Abraham. Era por fe, era una fe agradable. Abraham. Dios tenía una amplitud de misericordia y compasión tan grande. No digo tiene, siempre me refiero aún en esos pactos, a eso me refiero. Sí, sí. Siempre ha sido por gracia. ¿Vamos al premilenialismo histórico? Más o menos hasta acá con el dispensacionalismo ya tenemos un pantallazo general de cuáles son las características. Sí. La semana pasada vimos lo de los... Ahora lo que yo digo, si esta chica, esta nenita Margaret McDonald, que le revela que era el rapto invisible, ¿no? ¿Cómo Dios no se lo reveló a Pablo? Pablo hubiera dicho, va a ser invisible. Claro, lo que pasa es que en Primera Tesalonicenses, en los pasajes que habla de eso, como no da detalles, se puede intercalar ahí alguna cosa sin llegar a ser una herejía. Sí. Pero Triqui, no estamos, a ver, digo con mucho temor, ¿no? Tomar esto como una revelación y hacer desarrollar una doctrina, no está muy lejos de, no sé, de la doctrina de John Smith. Un día recibió algo y ¿qué fundamento tiene? Salvando las distancias, digo, ¿no? Por eso, con cuidado. Pero... No, yo creo, a ver... Los primeros cristianos creían en la segunda venida. ¿Sí? Que el Señor viene y dice que manda a sus ángeles a recogernos y nos lleva con Él. Mateo 24. Sí, sí. Son los ángeles los que nos sacan para estar con Él.
Bueno, por eso ahí tenés un posible argumento de un rapto secreto o de un rapto en donde Jesús no se ve, porque es Jesús el que dice eso. Por eso digo, la Biblia puede dar una franja ahí en donde queda medio en el aire algunos detalles que se pueden llenar con estas suposiciones. No es solo con el rapto, con el resto de los puntos que sostiene el dispensacionalismo también. Y no llega a ser una herejía porque la Biblia no dice lo contrario explícitamente. Lo que les iba a contar, yo tengo un video viejo, lamentablemente no está traducido, está subtitulado, que lo pueden encontrar en YouTube. Si los que están conectados lo quieren buscar después para verlo tranquilo, creo que el título del video es Una noche de escatología, se llama el video. No sé, ¿lo va a buscar, Pancho? ¿Está en inglés? Está subtitulado, está en inglés pero subtitulado. Y es una mesa de debate en donde está John Piper, el pastor John Piper, moderando la mesa. Y en la mesa hay una milenialista, un premilenialista y un postmilenialista. Los tres pastores. Picantes los tres. Por ahí hay uno que no es tan picante, pero que son amigos entre ellos y amigos de John Piper. Pero está traducido en castellano, Ricardo. Bueno, yo lo tengo subtitulado. O mejor si está traducido, pero por eso digo, si lo pueden buscar y encontrar. Pero entonces está en el y justamente John Piper hace una oración al principio, dando gracias por esa oportunidad de juntarse en una mesa para hablar de este tema. Y justamente a pesar de las diferencias sobre el milenio, se respetan entre ellos. Y sí. Y no se tratan de herejes el uno con el otro. Hasta se ríen de algunas posturas que se ponen en la mesa y se chicanean entre ellos. Entonces es interesante escuchar las posturas de ellos. Lo voy a ver sí o sí. Pero por eso digo, acá no hay que tratar de hereje a nadie, ni hacer pensar la postura de uno por sobre la del otro, porque siguen siendo hermanos en la fe y no se van a ir al infierno porque uno es dispensacional y el otro es amilenial. Y por eso está bueno ver ese tipo. Eso es material serio, no caer en esto que... El hermano que te conté yo se nos Urban. Sí. Bueno, después si pueden véanlo, porque se trata con cierta altura. O sea, con altura digo el tema. Sí, gente madura que ha caminado con el Señor. Claro. Entonces, volviendo al punto, el otro que nos quedaba pendiente era el premilenialismo histórico. Bueno, tenemos detrás del esquema de las dispensaciones el punto A minúscula que dice premilenialismo histórico, características. Ana María está también, ¿me dijiste? Sí. Hola Ana María, ¿podés leer el punto del premilenialismo? El punto A, sí. Dice características del premilenialismo histórico. Los premilenialistas históricos afirman que los 1000 años es figurativo de periodo largo de tiempo. Además, no cree en un rapto secreto, como tampoco cree en dos futuras venidas de Cristo, una por su iglesia y otra con su iglesia. El regreso de Cristo no es un evento inminente, sino que establece que ciertas cosas deben suceder primero en la tierra antes de que Cristo vuelva. Amén. Habrá un solo regreso de Cristo a la tierra después de la gran tribulación. Resucitarán todos los justos y los salvos que estén vivos serán raptados, pero volverán de inmediato a la tierra a instaurar un reino milenial. Los judíos y los gentiles
serán un solo cuerpo sirviendo a Cristo en este reino, y no dos entidades separadas como Israel nacional y la Iglesia. No delimita la duración de la gran tribulación y establece que la Iglesia debe pasar por ella para efectos de purificación. La tendencia interpretativa no es tan físico-literal como el premilenialismo dispensacional. Algunos aseguran que el reino teocrático es solo para Israel y que los gentiles ocuparán una posición secundaria en la pirámide social de este reino. Algunos también sostienen que los altos mandos serán para los mártires de ambos pueblos, judío-gentil. Después está el cuadrito de la Iglesia e Israel. En el premilenialismo histórico, la Iglesia es el verdadero y nuevo Israel. Y en el premilenialismo dispensacionalista, la Iglesia es distinta a Israel. En la segunda venida, en el premilenialismo histórico, un solo regreso post-tribulacional. Y en el premilenialismo dispensacionalista, regreso en dos etapas con rapto secreto y pretribulacional primero. La mayoría de los premilenialistas históricos, por otra parte, sostienen que la nación de Israel experimentará una salvación nacional inmediatamente antes de que el milenio sea establecido, pero no habrá restauración nacional de Israel. La Iglesia es la nueva Israel de Dios. Amén. Bueno, interesante, ¿no? Cosas sí, cosas no, según yo. Sí. Interesante la diferencia con el... Son premilenialistas los dos, pero vieron las diferencias Sí. con el Me dispensacionalismo. quedo con el histórico toda la vida. ¿Cómo? Me quedo con el histórico en estas dos diferencias, digo. El premilenialismo histórico Es más serio. tiene más coherencia con la iglesia primitiva, Claro. con lo que creía la iglesia primitiva. Ahora, fíjense que en la actualidad yo veo en nuestras congregaciones, en nuestra congregación, una mezcla de los dos premilenialismos. Claro. O sea, si ustedes se ponen a charlar con la gente o sale este tema, es como que hay una combinación de características de los dos, Tal cual. ¿no? Sí, tal cual. Por eso decía yo que es una mezcla. Porque claro, es lo que ha predominado siempre y tienen razones para creer o para hacer una combinación de los dos. Por eso aguante el milenialismo. Ahora, ¿se entiende la diferencia cómo entiende uno Israel y cómo lo entiende el otro? En el Sí, cuadrito, como De algunas cosas tomamos una cosa y otras cosas tomamos otra. Digamos, en lo que hemos Sí, visto. pero también hay que tener en cuenta cómo surge. La iglesia nace de todos israelitas, eran todos judíos. Pedro, Pablo, ¿cuáles eran todos judíos? Pero también los gentiles. Después, pero lo que quiero decir, ¿por qué dividir si la iglesia nace en judíos? No, el tema, ¿se acuerdan? No eran gentiles los primeros Si cristianos. ustedes vuelven a los gráficos con la línea de tiempo, ¿se acuerdan del paréntesis? A lo que voy es que no podés hacer la diferencia. Bueno, pero por eso aparece ese paréntesis en la historia donde aparece la iglesia. Cuando aparece la iglesia, ya se universaliza el plan de salvación. No es solo para Israel, ahora es para Israel y para los gentiles. O sea, Y el la mensaje... promesa de Abraham. Claro. De decirle las naciones. Te iba a decir eso, esa siempre la hemos entendido, o al menos lo que ustedes nos han enseñado, que hay una visión de la iglesia de parte de Dios. Claro, o sea, el pueblo de Israel es una representación del pueblo de Dios que incluye a los gentiles. Pero eso es en el Nuevo Testamento. Eso es a partir de Cristo y de la doctrina de Pablo, cuando habla Del árbol. del árbol que se injerta. Sí. Hay un tronco, Sí. Que es Abraham. pero los gentiles son injertados. Que justamente Bueno, ahí está. Pablo le pega un reto a los gentiles que se creían que eran superiores a Israel. No se confundan, dice Pablo. Ustedes fueron injertados. No van a hacer cosas que Dios los corte. El tronco sigue siendo... Ahora, esa enseñanza justamente genera
en el judaísmo mesiánico, no en el judaísmo mesiánico, en el judaísmo ortodoxo, el sentimiento de superioridad y de exclusividad. Nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces, a los gentiles, en el inicio de la iglesia primitiva, se los hacía sentir como, Sí, de costado. como que ustedes dependen de nosotros, es como gracias a nosotros, claro. No entendieron nada. Bueno, cuando estudiamos las iglesias de Apocalipsis, justamente las comunidades judías, las comunidades judías hacían sentir a los cristianos como una categoría inferior. Y los querían hacer circuncidar. Bueno, sí. Que Pablo- Porque tenía que ver con el proselitismo judío, ¿no? Los judíos hacían campaña evangelística, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿no? O sea, hacían proselitismo con los gentiles y los hacían circuncidar. Pero bueno, por al margen de eso, hay judíos hoy que creen que por eso vieron que ahí se habla de una iglesia, a ver dónde está, debajo del cuadrito. La mayoría de los premilenialistas históricos, por otra parte, sostienen que la nación de Israel experimentará una salvación nacional inmediatamente antes que el milenio sea establecido. Pero no habrá una restauración nacional de Israel. La iglesia es la nueva Israel de Dios. Yo creo que la iglesia es la nueva Se Israel. agarran cuando Pablo dice, y al final todo Israel será salvo. Se agarran de ahí. La salvación va a ser ofrecida para el pueblo de Israel si aceptan al Mesías. Claro, como fue Pedro, Juan. No es que porque nacieron Exactamente. israelitas van a ser salvos. Es ahí donde hay debate, aún entre los cristianos. Si son judíos, sí o sí van a ser salvos porque son el pueblo que heredó la promesa de Abraham. No, ¿Qué promesa le dio? no. Hay un solo camino. Que porque sos descendiente de Abraham, En la fe. bueno. Y la fe se va Pero va acá apuntando por a eso- Cristo. Pero para que en toda la historia de la revelación de Dios fue tratando con el pecado, hasta lo fue eliminando por causa del Pero ¿cuál es el problema acá? Que se toma que esas promesas para Israel Literalmente, sí. son, incondicional, que un día Dios va a ejercer sí, esa son salvación sí o sí. irrevocables. Ese es el término. Son irrevocables. O sea, el don, el regalo de Dios para Israel es que su pueblo va a ser salvo. No importa que sea en la actualidad, el 90% de los judíos, de los israelitas, mejor dicho, son ateos. No creen en el Dios de la Biblia, en el Dios del Antiguo. O sea, Jerusalén está declarada la capital del lesbianismo y la homosexualidad. bueno, sí, al margen de Pero esa no, cuestión. digo, no creen que... No, por eso. Ahora, porque tienen en el DNI de Israel que son israelitas, ¿van a ser salvos? ¿Y qué va a hacer? ¿Y cómo van a resucitar los israelitas que fueron castigados por el Señor con muerte? Cuerpos podridos a causa del pecado de haber abandonado al Señor, que los perdonó el Señor, los resucitó. Y de alguna manera fueron. Purificar. Fueron. Dios les quitó la vida justamente por castigo, condenación. La incredulidad. El tiempo de Jeremías, el tiempo del profeta, por incredulidad. Ahora, por eso digo, fíjense cómo estas posturas se intentan sostenerse en ciertos pasajes bíblicos. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado con generar otra vez, en este caso, una falsa expectativa hacia los judíos. No, vos sos judío, no te da problema, sos el pueblo escogido. Dios te va a salvar, porque sos parte del pueblo escogido. El pueblo de Israel no deja de ser el pueblo elegido por Dios. El pueblo al que Dios ama. No podemos negar eso. Dios mantuvo a su pueblo a lo largo de la historia, sobrevivió y sobrevive hoy por gracia de Dios. No, eso es innegable. Bueno, entonces hay algo de dispensacionalismo. Entonces. Pero eso no quiere decir que por ser pueblo escogido o descendientes de Abraham, ¿se acuerdan lo que Jesús le dijo a los israelitas que habían creído en él? ¿Qué le dijo? Cuando les dice, ustedes tienen a Dios Abraham por padre y me quieren matar.
¿no? Si fueran de Abraham, no Las creerían obras- en mí. Claro. Ahora, el tema es que si, por más que hayas nacido en Israel, si no aceptás a Jesús como el Mesías, vas a sufrir las mismas consecuencias que un gentil que rechaza a Cristo, la gracia de Cristo. O sea, no es que porque seas Sí, se de entiende. sangre judía tenés el cielo garantizado. Si no crees en el Mesías, vas a ser condenado. Porque esa es la justicia de Dios. Y aparte lo aclaró un montón el Señor eso. Bueno, por eso digo, cuidado con el hecho de, por ejemplo, nos toca hablarle a un judío. Sí, el judío tiene el privilegio de haber sido escogido por Dios y al pueblo judío se le prometió un Mesías. ¿Pero lo recibiste, lo aceptaste? ¿Aceptaste a Jesús como ese Mesías? ¿O todavía lo estás esperando? ¿O no crees que el Jesús que vino es el Dios hecho hombre? Porque el judaísmo tradicional hoy no acepta al Jesús de la Biblia, lo rechaza. Oh, pero hay muchos que se convierten, ¿eh? Bueno, Pero hay por un eso- Ese es el remanente que Ese, habla Dios. Bueno, pero hay un dato que El es remanente fundamental, será salvo. hay un hecho que es fundamental y esencial. La salvación viene por medio de Cristo y también lo es para el pueblo judío, que es a través del Mesías. sí, pero también necesitan creer, aceptarlo. Por eso te digo, es por fe en el Mesías. El teólogo Baruch Kurman, ¿viste que vos lo escuchaste? Sí, sí, Bueno, él tuvo un llamado a Israel a predicarle. Y sí. un montón se están salvando Sí. por la prédica de él. Ese es un pastor serio, ¿eh? Es un judío mesiánico Sí, serio. no, la tierra clara. Aparte Respeta- sabe el griego y el hebreo a la perfección. Sí, sí. Mira, bueno, lo conozco. Es premilenialista también, ¿eh? Sí. ¿Cómo se Pero la tiene clara. Anti-ira ese. Es un... Pre-ira. Bueno, seguimos con el punto 2. Otras características. Después te Baruch Kurman. Punto 2. Otras características. Punto A. Satanás será atado, imposibilitado de actuar. Apocalipsis 20, 1-3. Punto B. Un juicio determinará quiénes entrarán al reino. Mateo 25. Punto C. Todos serán salvos, aunque todavía no poseerán cuerpos glorificados. La condición de naturaleza caída con conciencia del bien y del mal. Mantendrán la condición de la naturaleza caída con conciencia del bien y del mal. Punto D. Será un reino de paz y justicia perfecto. Isaías 11, 1-9. La presencia del Señor será manifestada, punto E, la presencia del Señor será manifestada gloriosamente, Isaías 11:10. Punto F, los habitantes del reino gozarán de una gran longevidad y abundante prosperidad, Isaías 65, 18, 25. Punto G, las fieras se volverán pacíficas, Isaías 11, 6, 9. Punto H, lo que antes se usaba para la guerra se usará para combatir la escasez. Isaías 2, 1, 4. Punto I. Al final del milenio, Satanás será soltado por un poco de tiempo, donde procurará engañar a las personas para que se rebelen contra Dios. Apocalipsis 20, 7, 10. Punto J. A pesar de las condiciones perfectas del milenio, existirán personas que se rebelarán contra Dios y terminarán consumidas. Apocalipsis 29. Punto K. El reino milenial termina con el diablo lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Apocalipsis 20:10. Bien. Características también del premilenialismo histórico. Cuando lo tira al maligno al lago de fuego, el anticristo, y ya hacía 1000 años que estaban ahí sufriendo. Claro, ya el anticristo y el falso profeta fueron echados cuando Cristo vino. Pero ¿quiénes son los que pueden ser engañados como Satanás se ha soltado? Los que ya fueron salvos. Los que quedaron en el No, milenio, las ovejas.
juicio de las naciones. Claro, los que quedaron en el milenio, los que quedaron viviendo durante el periodo de 1000 años, están todavía en condiciones de caer, porque no es que fueron, o sea, viven... Sí, es como que el Señor los prueba a ver por quién van a elegir. Claro, o sea, el diablo los termina, el diablo es soltado, Como lo que pasó en el cielo. claro, para generar otra rebelión con los que quedaron en el milenio, pero no lo logra, o sea, termina siendo echado al lago de fuego. Ahora, repito, todo este material, de última, este curso que estamos haciendo es una introducción con un material informativo base que nos va a servir como un recurso documental, las características. Porque cuando se entra a estudiar escatología o apocalipsis, esto nos va a ayudar a ver o a tratar de entender las diferentes escuelas que tratan el tema de la escatología. Ahora, la semana que viene, vamos a entrar en el postmilenialismo, que también es algo bueno. Está agarrando auge. Sí, dentro de esta mesa que yo les decía, donde está John Piper, hay un postmilenialista que está ahí medio como achicado, ¿no? Como que queda descolocado a veces. Se le ríen al pobre hermano, le cuestionan algunas cosas. Sin embargo, algunas características del postmilenialismo están resurgiendo y siendo aceptadas por muchas iglesias evangélicas. Algo habíamos hablado acerca de ciertos líderes, especialmente los que se alinean con el movimiento apostólico y profético, el ganar a las naciones para Cristo. Bueno, hay todo un resurgimiento de eso, ¿no? Que lo vamos a ver la semana que viene cuando entremos en el postmilenialismo. Pero fíjense qué profundo y qué amplio es esto. Y todavía no empezamos a estudiar escatología. Pero fíjense que sin esto es muy fácil que alguien pueda ser llevado fácilmente a alinearse en alguna de estas posturas sin el conocimiento de que hay otras. Por eso yo les decía que a mí me gusta enseñar como a mí me enseñaron, sin ocultarme nada, sin decirle no, esto no, o esto es mentira. No. ¿Por qué no? Si los primeros cristianos creían esto, ¿por qué lo creían? Explícame. O si los cristianos hasta el siglo XVIII creían esto, ¿por qué a partir del siglo XIX y XX creen esto otro? Bueno, Lo que pasa es que si vos como das una sola postura, ahí corres un peligro de espíritu de secta. Por eso digo que un poco la idea es que esto nos sirva como documentación para saber qué creía uno, qué cree otro, qué creo yo, cuál es lo central, cuál es lo secundario. La tesis de este curso tiene que ser en grupo un mapa de doctrina central. Bueno, un mapa de doctrina central. No, por eso uno medio nuevo lo confundís y le da... bueno, es que el enemigo puede hasta Es como si a un bebé le daba temor, matambre. bueno, por eso nosotros, o sea, se entiende que esta materia, o sea, el propósito es que nos sirva para preparar a predicadores, a maestros, a hermanos maduros que prediquen un evangelio fundamentado en la palabra de Dios, sin aditivos, sin agregados raros, o sea, explicar la esperanza cristiana. ¿Cuál es nuestra esperanza? La doctrina de la esperanza cristiana. Y la venida del Señor, la eternidad. También tenemos una realidad. Estar con Él. A medida que fue avanzando el desarrollo de la iglesia y de alguna manera el estudio de la palabra de Dios, al tenerla completa, se fueron desarrollando las materias, etcétera, se fue ampliando el conocimiento y también creemos que es obra de Dios, pero lo que decíamos recién, los primeros cristianos. No sé si tenía un Pablo que tenía la cabeza llena de doctrina y Dios le revelaba cosas, pero no todos tenían esa información. Y la esperanza de la salvación era en Jesucristo, por gracia. Por eso, nuestra fuente de información y de enseñanza tiene que ser el texto bíblico.
Y todo lo que está en el texto bíblico, aunque aparentemente hay cosas que sean, como decía Pedro, ¿no? Refiriéndose a Pablo, hay cosas que Pablo predicó, decía Pedro, enseñó que es difícil de entender, pero si está en el texto bíblico, por algo está. O sea, No es que no se puede entender. Claro. Tenés que meterte en profundidad. Claro. Y no bandearnos con delirios. Porque fíjense que acá estamos a un pasito del delirio místico, escatológico. Pero sí estamos viviendo tiempos en donde mucho de lo que estamos leyendo está pasando y se están perfilando las cosas para que justamente lo que dice Apocalipsis se termine completando proféticamente. Un gobierno mundial, el anticristo, las naciones del mundo que se alineen en contra de Israel. O sea, hay un montón de cosas, la inteligencia artificial, los métodos que va a usar el anticristo para el control global. Son cosas que están sucediendo, ¿no? Sí, hoy es como que cobra vida hoy con toda la tecnología la marca de la bestia. Por Hace eso, años atrás no nos cazaban una. claro. Vieron que Dios mismo a Daniel le dijo, sella las palabras, sella estas palabras. Es como que le dijo a Daniel, mira, no es prudente que hay cosas que tienen que por ahora estar ahí. Pero ¿qué le dijo a Juan en Apocalipsis? Que no sé. No selles las palabras. O sea, hay tiempos en donde es necesario que esto se conozca. Ahora, ¿cómo la gente va a conocer si los encargados de dar la enseñanza no saben nada, no conocen? Por eso el desafío es que aquellos que tienen un llamado a prepararse para evangelizar, para enseñar, para aconsejar, para predicar el evangelio, sepan esto. Y por eso, bueno, esto que estamos haciendo. Así que esperemos que esto nos ayude también, porque en algún momento vamos a tener que formar a otros. O sea, ustedes van a tener que esto mejorarlo, perfeccionarlo, actualizarlo para compartirlo con los que vengan detrás, ¿no? Oramos. Karina, ¿querés orar? Karina, ¿viste como te dije? Karina de entrada, ¿no? Gracias. Sí, oramos. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que pudimos apartar para conocer más de tu palabra. Anhelamos, Señor, de corazón poder entender tu palabra. Sabemos que es la verdad y la verdad es la que nos hace libres, Señor. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos dé sabiduría, nos dé luz y entendimiento, Señor, sobre las Escrituras. Te damos gracias, Señor, por nuestro pastor. Gracias por los que estamos presentes, Señor. Te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que están presentes. Acompáñalos, Señor, en el regreso a sus hogares. Y te damos gracias, Padre. Gracias por cada día, por renovar tu misericordia y tu amor, Señor, para con nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén.